El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Hoy los investigadores médicos nos hablan sobre la prediabetes y la diabetes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los factores que nos ponen en riesgo de prediabetes y diabetes? También conocemos cuál es el riesgo de padecer diabetes en la tercera edad. Además, la alimentación y la función de los componentes de Diabenor en la prevención de la prediabetes. Damos inicio a los investigadores médicos. Sea bienvenido a los investigadores médicos. Esperamos que se quede con nosotros porque en esta oportunidad vamos a hablar de una de las enfermedades lamentablemente más comunes a nivel mundial, la diabetes. También vamos a hablar de la prediabetes y todas las complicaciones que se pueden generar cuando una persona no hace esos cambios positivos para su vida. Así que quédese con nosotros porque tendremos importante información con el panel de expertos que en esta oportunidad nos acompaña. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. A menudo no se diagnostica la diabetes porque muchos de sus síntomas parecen inofensivos. Sin embargo, antes de llegar a padecer esta enfermedad, se hace presente la prediabetes. Y de esta forma iniciamos con este programa, los investigadores médicos. Como ya se lo hemos comentado, el tema es la prediabetes y la diabetes, así que mucha atención a la diferencia de estos padecimientos y también a los síntomas y cómo prevenirla. Para ello le damos la más cordial bienvenida al primer bloque a los doctores, a la doctora Gabriela Miranda y al doctor Jacobo Aguilar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Claudia. Muy bien. Muy bien, Claudia. Gracias, doctora. Qué gusto de nuevo estar llevando esta información. Bueno, para iniciar, quisiéramos saber qué es la prediabetes y cuál es la diferencia de esta condición a la diabetes. Esa pregunta es importante para abrir el bloque porque la prediabetes es un estado metabólico en el cual la persona empieza de alguna manera a ponerse en un periodo previo al desarrollo de diabetes. Tiene condiciones muy importantes que ustedes van a conocer sobre cómo es fácil detectarla. Pero la prediabetes es un estado al que están a punto de desarrollar las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen una medida que se llama índice de masa corporal elevada, la gente que tiene síndrome metabólico. Y es una condición, Claudia y doctora, importante porque cuando la prediabetes se da, que todavía no es diabetes, se cree que ya el 50% de la función de su páncreas está ya deteriorándose. Bueno, entonces esto quiere decir que una persona con prediabetes ya está dispuesto a padecer de diabetes, porque estos daños son reversibles o no son reversibles, doctora. Claro que sí, Claudia. Cuando estamos en el proceso de prediabetes, estamos en un estado previo, como la palabra lo dice, estamos en un estado previo de diabetes. La ventaja en la prediabetes es que es un estado reversible. Puede revertir hasta llegar a niveles glicémicos normales y nunca desarrollar la diabetes. Esto se da, o la prediabetes la podemos detectar de formas muy fáciles. Entre estas formas está saber nuestros factores de riesgo, qué factores nos predisponen a ser diabéticos. Uno de estos factores es, por ejemplo, herencia familiar, papás, abuelitos que padezcan de diabetes, aunque nosotros no tengamos síntomas, porque esa es una característica muy importante de la prediabetes. La prediabetes no presenta síntomas, ¿verdad, doctor? Pero si tenemos papás, abuelitos que son diabéticos, podríamos estar nosotros en un estado prediabético y no saberlo. Entonces, una simple toma de glicemia en ayuno, pues ya podemos detectar si estamos manejando adecuadamente los niveles de azúcar en sangre. También la hemoglobina glicosilada, este es un examen mucho más específico, examen de laboratorio, tiene rangos. Y estos rangos nos pueden detectar a nosotros si estamos o no en un proceso de prediabetes. Es una
es un estado en el que podemos encontrarnos, Claudia, sin presentar ningún síntoma, como lo habíamos mencionado. Bueno, y el doctor dice una frase repetidas ocasiones: herencia no es destino. Entonces, esto quiere decir, doctor, que si mi papá, la mamá, los abuelos sufrieron de diabetes, estoy, por decir así, ya dispuesto o condenado a sufrirlo. Interesante, Claudia y doctora, porque hoy en día creo yo que podemos hacer viva esa frase. No porque necesariamente alguien tuvo en la casa una condición de tendencia heredofamiliar, la voy a tener. Obviamente, si va a haber una modificación en los genes, pues sí. Pero aún los genes son modificables por una condición que hoy en día se llama epigenética. Fíjate que uno tiene dos acciones en los genes: o favorecen enfermedad o evitan la enfermedad. Pero eso depende de estilos de vida, tabaquismo, obesidad, vida sedentaria, y tal como platicábamos con la doctora. Si una persona viene y se hace sencillamente una glicemia, ella puede determinar si su nivel de azúcar ya la coloca en prediabetes, y creo que ahí tienes tu información que dar respecto a los datos. Hablamos de datos de estas glicemias y son datos tanto en ayuno como después de haber consumido algún alimento. Entonces, estas glicemias, como les digo, o esta medida es una simple prueba con un glucómetro, y cuando estamos en ayuno podemos presentar, o nuestro nivel óptimo es de 70 a 100. Debería de presentarnos el glucómetro. Cuando estamos en un estado de prediabetes podemos llegar a tener menos de 125 en ayuno. Pero cuando estamos hablando de un estado en el cual ya somos diabéticos, estamos hablando en ayunos hasta de 199 el resultado de esa glicemia. Luego también podemos hacernos estas pruebas 2 horas después de haber consumido alimentos. Hay algo bien importante que debe respetar la persona que se va a realizar esta prueba, y es que en el momento que termina de comer, desde ese momento se empiezan a contar las 2 horas para poder medir una glicemia que sea fidedigna. Estos niveles pueden ser en un paciente normal, en un paciente que no presenta ninguna de estas dos patologías, puede ser una glicemia hasta 110. En un paciente prediabético puede ser una glicemia hasta 160. Y en un paciente diabético mayor de 200. Entonces, esto es un examen bastante fácil, lo pueden realizar en cualquier lado, incluso muchas farmacias realizan estas pruebas. Lo importante es que el paciente sepa cuáles son sus factores de riesgo para padecer prediabetes. Como diabetes es historia familiar, sedentarismo y mala alimentación. Justamente esa era la pregunta, si existía algún hábito que se podría modificar para evitar padecer de prediabetes, pero usted ya nos ha dicho entonces que la alimentación es una de las claves. Claro que sí, Claudia, esto es bien importante. La alimentación es una de las claves. Tenemos hábitos de alimentación malos hábitos, no comemos a nuestras horas, lo que consumimos son a veces más carbohidratos que frutas, que vegetales. En otras oportunidades, pues las comidas rápidas no benefician a nuestro organismo. Estos hábitos alimenticios pueden llegar a desarrollar el estado de prediabetes, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estos factores de riesgo, si sabemos que no comemos bien, si sabemos que somos sedentarios, si sabemos que tenemos historia familiar, aunque no tengamos síntomas, y eso es bien importante, podemos estar en un proceso de prediabetes que se puede revertir. Ya vamos encaminados con todos estos factores, ¿verdad? Doctor, y quisiéramos saber cuál es el abordaje correcto para las personas que ya tienen el diagnóstico de ser prediabéticos. Una vez que una persona se ha hecho su examen de glicemia en ayunas, se ha hecho el de 2 horas después de comer, se ha de alguna manera medido su hemoglobina glicosilada, que ese examen es importante porque le mide a la persona los 3 meses previos al examen cómo estuvo trabajando su páncreas. Se puede medir su circunferencia abdominal, y en el hombre tiene una medida y en la mujer tiene otra. En la mujer son 88 a 90 centímetros, en el hombre 1.
Eso es importante porque de alguna manera evidencia que está en predisposición. Cuando eso ya está establecido, si la persona cambia su modo de vida, empieza a hacer ejercicios, come sano y de alguna manera, Claudia, empieza una propuesta con Diabenor, el producto que nosotros proponemos, lo más probable es que su índice glicémico va a mejorar. Pero el tratamiento no está encaminado solo a eso, está encaminado a que ella persista durante su vida con esa modificación que hizo. El problema es que mucha gente cree que cuando el azúcar se normalizó, hay una vuelta a lo que hacían antes. Y lo que más cuesta en medicina, como en la vida, es el seguimiento. Lo que yo hice, que lo pueda seguir haciendo como una forma de vida. Y en ese sentido, los mejoradores pancreáticos, como el Diabenor, son productos que se debieran de tomar por tiempo indefinido, sobre todo si tienes la predisposición. Constancia y disciplina, ¿verdad? Y el cambio de esos hábitos. El cambio de hábitos. A las personas que tienen prediabetes. El acompañamiento médico es muy importante porque pues una persona que a pesar de saber que tiene muchos riesgos o factores de riesgo y no se atiende adecuadamente con un médico, entonces pues esto no se modificará nunca, a pesar de que intente realizarlo por su cuenta. Pero si la medicina, lo hemos hablado siempre y es integral. Y en este caso, pues estamos integrando un adecuado estilo de vida, alimentación adecuada y las nuevas propuestas que es la medicina biomolecular para no tener que sufrir del proceso de diabetes como tal. ¿Debemos preocuparnos por las cifras de personas con prediabetes en nuestro país y a nivel mundial, doctor? En efecto, Guatemala tiene datos importantes porque la Universidad de San Carlos y otros estudios que se hicieron determinaron que casi el 45% de la población, imagínense ustedes, tiene ya signos o síntomas de prediabetes. Significa que entrevistaron a un grupo de gente, les midieron circunferencia abdominal, les hicieron glicemias en ayunas y después de comer. Es una cifra muy alta, casi la mitad de la población. Sumado a eso, el 15 al 19% de gente en Guatemala ya es diabética. Así que sí es una cifra importante. Villanueva es el área departamental de Guatemala que tiene mayor cantidad de diabéticos y hay una cantidad de cosas que se dan ahí, ¿verdad? Y una de esas son los malos hábitos conductuales en cuanto a bebidas alcohólicas, pero sobre todo la bebida carbonatada diaria que constituye la refacción o el alimento de muchos de nuestros trabajadores y por qué no decirlo, de mucha gente que se da un permiso de tomar una condición que es nociva. Me platicaba un endocrinólogo que en México están legislando que tenga prohibida la venta de cosas azucaradas o dulces en las primarias o en las secundarias porque la alteración que eso da es tremendo. Cuando uno se toma una cantidad de gaseosa o de algo carbonatado, el organismo responde produciendo mucha insulina. Al rato el azúcar se baja y empieza un periodo complicado de cansancio, amotivación, agotamiento mental y físico derivado de lo que uno está consumiendo. Hay que ponerle atención a esta condición. Bueno, son cambios que son positivos, ¿verdad? Esperamos que también se lleguen a implementar en nuestro país para evitar estas condiciones de la prediabetes y la diabetes, que justamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, así que quédese con nosotros. Este segmento es presentado por Diabenor. Aunque mencionar prediabetes puede ser impactante, la gran ventaja de esta etapa es que puede revertirse si se toman las medidas adecuadas. Para saber si alguien se encuentra en la antesala a la diabetes, es importante conocer sus síntomas. Sed excesiva. El cuerpo hace un esfuerzo muy grande para equilibrar los niveles de azúcar. En otras palabras, busca eliminar el azúcar excedente a través de la orina. El eliminarla de esa manera provoca deshidratación y, por lo tanto, una mayor necesidad de consumir líquidos. Orina frecuente. La orina constante está relacionada con el punto anterior. Es un círculo en el que el cuerpo trata de eliminar lo que no necesita, pero al mismo tiempo comienza a eliminar el exceso de agua que está recibiendo. Visión borrosa. Los niveles altos de azúcar en sangre afectan los vasos sanguíneos. Estos incluyen también los de la vista. Estas alteraciones de glucosa provocan que los ojos no puedan enfocar correctamente. Heridas que tardan en sanar. Quizá para algunos parezca normal tener pequeñas heridas o raspones,
Sin embargo, cuando existe prediabetes, la circulación de la sangre se retrasa. Esto tiene como resultado que pequeños moretones, raspones o cortes tarden mucho más en sanar. Fatiga. El cuerpo usa el azúcar como combustible. Cuando existe una resistencia a la insulina, el organismo no convierte la glucosa en energía como lo haría normalmente. Como consecuencia, hay mayor fatiga y cansancio. Piel oscura. Los niveles altos de glucosa producen acantosis pigmentaria. Esto significa que la reproducción de las células en la piel se acelera. El resultado es que parte del cuerpo, como el cuello, los codos o los pliegues en los brazos, se oscurecen. Más hambre. El hambre excesiva también es una respuesta del cuerpo para compensar todo el esfuerzo que hace para mantener los niveles de azúcar adecuados, pero no es normal. Al regresar en Los Investigadores Médicos, conocemos cómo influye la obesidad, el estrés oxidativo y la disbiosis intestinal en la diabetes. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Corporación Farmalat es uno de los laboratorios más sólidos a nivel nacional y Centroamérica, proponiendo una variedad de productos innovadores en la industria farmacéutica mundial a través de la línea Innoviofarma. Su alto compromiso con la salud de los guatemaltecos y del público en general lo hacen acreedores a la certificación del informe 32 de la Organización Mundial de la Salud y cuenta con la certificación ISO 9001-2015 que garantiza las buenas prácticas de manufactura. En Farmalat, nuestro mayor recurso es nuestra gente, que comprometidos con nuestra filosofía, hacen de Farmalat un laboratorio con liderazgo de calidad. En el año 1992, un grupo de guatemaltecos tuvieron la visión de formar un laboratorio diferente, que trabaje por el bienestar integral de sus clientes, que busque la solución definitiva a las enfermedades que aquejan a la sociedad. Con perseverancia, dedicación y con las metas bien definidas, en el 2020 Farmalat cumple 28 años de servicio a la población. Hoy aprovechamos para agradecer a nuestros clientes, a nuestros socios comerciales, a nuestros colaboradores, a nuestra directiva, pero principalmente a ti que con nuestros productos te has vuelto parte de la familia Farmalat. Gracias, Guatemala. Laboratorios Farmalat, 28 años al servicio de los guatemaltecos. El COVID sigue activo, pero la mejor forma de combatirlo es tener buenos hábitos de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón. Pero más importante es mejorar nuestras defensas. Por eso yo tomo Sevillac Kids. Sevillac contiene minerales que hacen tu cuerpo fuerte y resistente. Además, es fácil de preparar. ¡Delicioso!